Desde que me casé con Mark, yo había sido quien mantenía todo junto. Lo apoyé, animé a sus sueños y cargué con la carga financiera de nuestra familia. Pero anoche algo se rompió en mí. Por primera vez me di cuenta de que había terminado de vivir de esta manera. Mark había trabajado a tiempo parcial durante años y perseguía su sueño de convertirse en cineasta. Hablaba de su visión, de las historias que quería contar, pero nunca había completado ni un solo proyecto. Nuestro hijo Ethan ahora tiene 12 años y yo he sido el único proveedor desde el día en que nació. Vivimos en una casa que alquilo por $2,800 al mes y aunque mi trabajo como desarrollador de software paga bien, el peso de gestionar todo yo solo se ha vuelto insoportable. Comenzó con otra discusión. Le pregunté a Mark cuándo pensaba contribuir a los gastos del hogar. Levantó la vista de su guión, molesto. ¿Por qué sigues molestando por el dinero? Mi película está a punto de conseguir financiación. Una vez realizada, cambiará todo para nosotros. Había escuchado esto innumerables veces antes. Las promesas, los sueños, siempre fueron solo eso. Mark, hemos estado teniendo la misma conversación durante más de una década. Tienes casi 40 años. ¿Cuándo enfrentarás la realidad? Cerró de golpe su cuaderno. Eres como todos los demás. Nadie cree en mí. Bien, si eres tan infeliz, vete. Viviré aquí con Ethan, no necesito que te quedes. Ese fue el momento, la gota que colmó el vaso. Había considerado irme antes, pero esta vez se sintió diferente. Sus palabras no dolieron como antes. Simplemente me hicieron darme cuenta de lo lejos que nos habíamos alejado. Está bien, dije con voz firme. Me iré, pero me llevaré a Ethan conmigo. Mark se rió, pero había un toque de nerviosismo en ello. Estás mintiendo. En realidad no irás a ninguna parte. Mírame, respondí. Esa noche, mientras él dormía, comencé a hacer las maletas. Ethan se despertó frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Nos vamos, cariño», dije suavemente. «Es hora de que empecemos de nuevo». Para mi sorpresa, él asintió. «Está bien, te ayudaré». Por la mañana, lo esencial estaba empacado. Había hecho arreglos para quedarme temporalmente en casa de un amigo. Cuando Mark se despertó y vio los armarios vacíos, su rostro palideció. «¿Hablas en serio?», preguntó. «Te dije que sí», le dije. «Puedes quedarte con la casa, los muebles, lo que quieras, pero Ethan y yo nos vamos». Trató de discutir, de hacerme sentir culpable para que me quedara, pero yo estaba decidido. «Te he dado todo, Mark. Años de apoyo, innumerables oportunidades, pero este es el final. Necesito pensar en qué es lo mejor para Ethan y para mí ahora». Mientras Ethan y yo nos alejábamos, una extraña sensación de alivio me invadió. El peso que había estado presionando sobre mis hombros durante años pareció aliviarse, aunque solo fuera ligeramente. Pasamos los siguientes días adaptándonos a nuestra nueva realidad. Ethan parecía más feliz, más relajado. Incluso empezó a llamarme Supermamá cada vez que cocinaba sus comidas favoritas. Pero Mark aún no había terminado con nosotros. Las llamadas empezaron a llegar. Al principio eran súplicas desesperadas para que regresara. «Me cambiaré», prometió. «Conseguiré un trabajo de tiempo completo. Solo dame una oportunidad más». Lo había oído todo antes y esta vez me negué a dejarme influenciar. Luego el tono de sus llamadas cambió. Se enojó y me acusó de abandonarlo, de arruinar a nuestra familia. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó una noche. «Esto no se trata de ti», dije con calma. «Se trata de lo que es mejor para Ethan y para mí». Al día siguiente recibí una llamada de mi casero. Mark había intentado renegociar el contrato de arrendamiento, pero su falta de ingresos estables lo descalificó. Se puso furioso cuando descubrió que la casa no era suya. «Me engañaste», gritó por teléfono. «No, Marcos», dije. «Simplemente asumiste que seguiría pagando por todo, incluso después de que me fui». Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que era su sentimiento de tener derecho a algo. Él nunca había apreciado realmente todo lo que había hecho por él. Lo había dado todo por sentado, creyendo que yo siempre estaría allí para recoger los pedazos. Durante las siguientes semanas, Ethan y yo nos instalamos en nuestro nuevo apartamento. No era tan grande ni tan lujosa como la casa, pero era nuestra. Sentí una sensación de orgullo cada vez que abrí la puerta, sabiendo que me había ganado este espacio para nosotros. Ethan incluso ayudó a decorar, eligiendo cortinas brillantes y alfombras coloridas que hacían que el lugar pareciera cálido y acogedor. Las llamadas de Mark se hicieron menos frecuentes. Dejó de intentar discutir y empezó a suplicar de nuevo.
Te extraño a ti y a Ethan, dijo una noche. Estoy perdido sin ti. Necesitas descubrir tu propia vida, Mark, respondí. Ethan y yo estamos avanzando. Tú también deberías hacerlo. Por primera vez se hizo el silencio al otro lado de la línea. Parecía que finalmente entendió que yo no iba a regresar. Pasaron los meses y la vida empezó a sentirse normal nuevamente. Empecé a llevar a Ethan al parque los fines de semana, algo que no habíamos hecho en años. Incluso me reconecté con viejos amigos, personas con las que había perdido el contacto durante mi matrimonio. Poco a poco estaba reconstruyendo mi vida. Entonces, una noche, mientras Ethan y yo estábamos viendo una película, alguien llamó a la puerta. La abrí y encontré a Mark parado allí, desaliñado y sosteniendo una caja con sus pertenencias. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, manteniendo mi voz firme. No tengo ningún otro lugar a donde ir, dijo. Por favor, déjame quedarme, solo por un rato. Ethan apareció detrás de mí, con expresión cautelosa. «Mamá, ¿está todo bien?» «Sí, cariño», dije suavemente, guiándolo de regreso al sofá. «Ve a terminar la película. Yo me encargaré de esto». Volviéndome hacia Mark, negué con la cabeza. «Lo siento, pero no puedes quedarte aquí. Esta es nuestra casa ahora». Sus hombros se hundieron y por primera vez parecía verdaderamente derrotado. «¿A dónde se supone que debo ir?», susurró. «Eso es algo que debes descubrir tú», le dije. «He pasado años tratando de arreglar tu vida, pero ahora depende de ti». Él asintió lentamente con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Rachel, por todo». Cerré la puerta suavemente, apoyándome contra ella por un momento. Ethan se acercó y me abrazó. «¿Estás bien, mamá?». Sonreí, alborotando su cabello. «Estoy bien, amigo. Terminemos la película». Mientras nos sentábamos juntos en el sofá, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. Por primera vez, no estaba mirando atrás. Esperaba un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Las siguientes semanas estuvieron llenas de desafíos y crecimiento. Comencé a explorar pasatiempos que había abandonado durante mi matrimonio. Me uní a un club de lectura local, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca encontré tiempo. También inscribí a Ethan en fútbol, algo sobre lo que había estado preguntando durante meses. Verlo correr en el campo, reírse con sus nuevos compañeros, me llenó de orgullo. Un día en el trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Al principio estaba nervioso, pero ella sonrió cálidamente y me entregó una carta. «Hemos notado tu arduo trabajo y dedicación, Rachel. Me complace informarte que has sido ascendida». Casi no lo podía creer. El ingreso adicional haría una gran diferencia. Esa noche, Ethan y yo lo celebramos con pizza y helado. «¿Significa esto que podemos conseguir un perro ahora?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. «Tal vez», dije, riendo. «Veamos cómo van las cosas». Mientras tanto, escuché a través de amigos en común que Mark estaba pasando apuros. Se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y trabajaba en una cafetería local. Estaba muy lejos de la vida que había imaginado para sí mismo. Una parte de mí sintió pena por él, pero me recordé que él había tomado sus decisiones. Necesitaba aprender a asumir la responsabilidad de su vida. Una noche recibí un mensaje inesperado de él. No fue una súplica para regresar ni una acusación. En cambio, fue un simple agradecimiento. «He estado reflexionando sobre todo y me doy cuenta de lo mucho que hiciste por mí. Lamento no haberlo apreciado antes». Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. «Gracias por decir eso. Espero que encuentres tu camino, Mark». Cerrar ese capítulo de mi vida me trajo una sensación de cierre que no esperaba. Ya no sentí ira ni resentimiento. En cambio, me sentí libre. Los meses se convirtieron en un año y la vida siguió mejorando. Ethan estaba prosperando en la escuela e incluso había empezado a tener citas de nuevo. Fue una experiencia nueva, navegar las relaciones como madre soltera, pero me lo estaba tomando con calma, concentrándome en lo que nos parecía correcto tanto a Ethan como a mí. Una noche, mientras estábamos sentados, desde que me casé con Mark, yo había sido quien mantenía todo junto. Lo apoyé, animé a sus sueños y cargué con la carga financiera de nuestra familia. Pero anoche algo se rompió en mí. Por primera vez me di cuenta de que había terminado de vivir de esta manera. Mark había trabajado a tiempo parcial durante años y perseguía su sueño de convertirse en cineasta. Hablaba de su visión, de las historias que quería contar, pero nunca había completado ni un solo proyecto.
Nuestro hijo Ethan ahora tiene 12 años, y yo he sido el único proveedor desde el día en que nació. Vivimos en una casa que alquilo por $2,800 al mes, y aunque mi trabajo como desarrollador de software paga bien, el peso de gestionar todo, yo solo, se ha vuelto insoportable. Comenzó con otra discusión. Le pregunté a Mark cuándo pensaba contribuir a los gastos del hogar. Levantó la vista de su guión, molesto. ¿Por qué sigues molestando por el dinero? Mi película está a punto de conseguir financiación. Una vez realizada, cambiará todo para nosotros. Había escuchado esto innumerables veces antes. Las promesas, los sueños, siempre fueron solo eso. Mark, hemos estado teniendo la misma conversación durante más de una década. Tienes casi 40 años. ¿Cuándo enfrentarás la realidad? Cerró de golpe su cuaderno. Eres como todos los demás. Nadie cree en mí. Bien, si eres tan infeliz, vete. Viviré aquí con Ethan, no necesito que te quedes. Ese fue el momento, la gota que colmó el vaso. Había considerado irme antes, pero esta vez se sintió diferente. Sus palabras no dolieron como antes. Simplemente me hicieron darme cuenta de lo lejos que nos habíamos alejado. Está bien, dije con voz firme. Me iré, pero me llevaré a Ethan conmigo. Mark se rió, pero había un toque de nerviosismo en ello. Estás mintiendo. En realidad no irás a ninguna parte. Mírame, respondí. Esa noche, mientras él dormía, comencé a hacer las maletas. Ethan se despertó frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Nos vamos, cariño», dije suavemente. «Es hora de que empecemos de nuevo». Para mi sorpresa, él asintió. «Está bien, te ayudaré». Por la mañana, lo esencial estaba empacado. Había hecho arreglos para quedarme temporalmente en casa de un amigo. Cuando Mark se despertó y vio los armarios vacíos, su rostro palideció. «¿Hablas en serio?», preguntó. «Te dije que sí», le dije. «Puedes quedarte con la casa, los muebles, lo que quieras, pero Ethan y yo nos vamos». Trató de discutir, de hacerme sentir culpable para que me quedara, pero yo estaba decidido. «Te he dado todo, Mark. Años de apoyo, innumerables oportunidades, pero este es el final. Necesito pensar en qué es lo mejor para Ethan y para mí ahora». Mientras Ethan y yo nos alejábamos, una extraña sensación de alivio me invadió. El peso que había estado presionando sobre mis hombros durante años pareció aliviarse, aunque solo fuera ligeramente. Pasamos los siguientes días adaptándonos a nuestra nueva realidad. Ethan parecía más feliz, más relajado. Incluso empezó a llamarme Supermamá cada vez que cocinaba sus comidas favoritas. Pero Mark aún no había terminado con nosotros. Las llamadas empezaron a llegar. Al principio eran súplicas desesperadas para que regresara. «Me cambiaré», prometió. «Conseguiré un trabajo de tiempo completo. Solo dame una oportunidad más». Lo había oído todo antes y esta vez me negué a dejarme influenciar. Luego el tono de sus llamadas cambió. Se enojó y me acusó de abandonarlo, de arruinar a nuestra familia. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó una noche. «Esto no se trata de ti», dije con calma. «Se trata de lo que es mejor para Ethan y para mí». Al día siguiente recibí una llamada de mi casero. Mark había intentado renegociar el contrato de arrendamiento, pero su falta de ingresos estables lo descalificó. Se puso furioso cuando descubrió que la casa no era suya. «Me engañaste», gritó por teléfono. «No, Marcos», dije. «Simplemente asumiste que seguiría pagando por todo, incluso después de que me fui». Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que era su sentimiento de tener derecho a algo. Él nunca había apreciado realmente todo lo que había hecho por él. Lo había dado todo por sentado, creyendo que yo siempre estaría allí para recoger los pedazos. Durante las siguientes semanas, Ethan y yo nos instalamos en nuestro nuevo apartamento. No era tan grande ni tan lujosa como la casa, pero era nuestra. Sentí una sensación de orgullo cada vez que abrí la puerta, sabiendo que me había ganado este espacio para nosotros. Ethan incluso ayudó a decorar, eligiendo cortinas brillantes y alfombras coloridas que hacían que el lugar pareciera cálido y acogedor. Las llamadas de Mark se hicieron menos frecuentes. Dejó de intentar discutir y empezó a suplicar de nuevo. «Te extraño a ti y a Ethan», dijo una noche. «Estoy perdido sin ti». «Necesitas descubrir tu propia vida, Mark», respondí. «Ethan y yo estamos avanzando. Tú también deberías hacerlo». Por primera vez se hizo el silencio al otro lado de la línea. Parecía que finalmente entendió que yo no iba a regresar. Pasaron los meses y la vida empezó a sentirse normal nuevamente. Empecé a llevar a Ethan al parque los fines de semana, algo que no habíamos hecho en años.
Incluso me reconecté con viejos amigos, personas con las que había perdido el contacto durante mi matrimonio. Poco a poco estaba reconstruyendo mi vida. Entonces, una noche, mientras Ethan y yo estábamos viendo una película, alguien llamó a la puerta. La abrí y encontré a Mark parado allí, desaliñado y sosteniendo una caja con sus pertenencias. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, manteniendo mi voz firme. «No tengo ningún otro lugar a donde ir», dijo. «Por favor, déjame quedarme, solo por un rato». Ethan apareció detrás de mí, con expresión cautelosa. «Mamá, ¿está todo bien?» «Sí, cariño», dije suavemente, guiándolo de regreso al sofá. «Ve a terminar la película. Yo me encargaré de esto». Volviéndome hacia Mark, negué con la cabeza. «Lo siento, pero no puedes quedarte aquí. Esta es nuestra casa ahora». Sus hombros se hundieron y por primera vez parecía verdaderamente derrotado. «¿A dónde se supone que debo ir?», susurró. «Eso es algo que debes descubrir tú», le dije. «He pasado años tratando de arreglar tu vida, pero ahora depende de ti». Él asintió lentamente con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Rachel, por todo». Cerré la puerta suavemente, apoyándome contra ella por un momento. Ethan se acercó y me abrazó. «¿Estás bien, mamá?». Sonreí, alborotando su cabello. «Estoy bien, amigo. Terminemos la película». Mientras nos sentábamos juntos en el sofá, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. Por primera vez, no estaba mirando atrás. Esperaba un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Las siguientes semanas estuvieron llenas de desafíos y crecimiento. Comencé a explorar pasatiempos que había abandonado durante mi matrimonio. Me uní a un club de lectura local, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca encontré tiempo. También inscribí a Ethan en fútbol, algo sobre lo que había estado preguntando durante meses. Verlo correr en el campo, reírse con sus nuevos compañeros, me llenó de orgullo. Un día en el trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Al principio estaba nervioso, pero ella sonrió cálidamente y me entregó una carta. «Hemos notado tu arduo trabajo y dedicación, Rachel. Me complace informarte que has sido ascendida». Casi no lo podía creer. El ingreso adicional haría una gran diferencia. Esa noche, Ethan y yo lo celebramos con pizza y helado. «¿Significa esto que podemos conseguir un perro ahora?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. «Tal vez», dije, riendo. «Veamos cómo van las cosas». Mientras tanto, escuché a través de amigos en común que Mark estaba pasando apuros. Se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y trabajaba en una cafetería local. Estaba muy lejos de la vida que había imaginado para sí mismo. Una parte de mí sintió pena por él, pero me recordé que él había tomado sus decisiones. Necesitaba aprender a asumir la responsabilidad de su vida. Una noche recibí un mensaje inesperado de él. No fue una súplica para regresar ni una acusación. En cambio, fue un simple agradecimiento. «He estado reflexionando sobre todo y me doy cuenta de lo mucho que hiciste por mí. Lamento no haberlo apreciado antes». Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. «Gracias por decir eso. Espero que encuentres tu camino, Mark». Cerrar ese capítulo de mi vida me trajo una sensación de cierre que no esperaba. Ya no sentí ira ni resentimiento. En cambio, me sentí libre. Los meses se convirtieron en un año y la vida siguió mejorando. Ethan estaba prosperando en la escuela e incluso había empezado a tener citas de nuevo. Fue una experiencia nueva, navegar las relaciones como madre soltera, pero me lo estaba tomando con calma, concentrándome en lo que nos parecía correcto tanto a Ethan como a mí. Una noche, mientras estábamos sentados, desde que me casé con Mark, yo había sido quien mantenía todo junto. Lo apoyé, animé a sus sueños y cargué con la carga financiera de nuestra familia. Pero anoche algo se rompió en mí. Por primera vez me di cuenta de que había terminado de vivir de esta manera. Mark había trabajado a tiempo parcial durante años y perseguía su sueño de convertirse en cineasta. Hablaba de su visión, de las historias que quería contar, pero nunca había completado ni un solo proyecto. Nuestro hijo Ethan ahora tiene 12 años y yo he sido el único proveedor desde el día en que nació. Vivimos en una casa que alquilo por $2,800 al mes, y aunque mi trabajo como desarrollador de software paga bien, el peso de gestionar todo, yo solo, se ha vuelto insoportable. Comenzó con otra discusión. Le pregunté a Mark cuándo pensaba contribuir a los gastos del hogar. Levantó la vista de su guión, molesto. ¿Por qué sigues molestando por el dinero? Mi película está a punto de conseguir financiación.
Una vez realizada, cambiará todo para nosotros. Había escuchado esto innumerables veces antes. Las promesas, los sueños, siempre fueron solo eso. Mark, hemos estado teniendo la misma conversación durante más de una década. Tienes casi 40 años. ¿Cuándo enfrentarás la realidad? Cerró de golpe su cuaderno. Eres como todos los demás. Nadie cree en mí. Bien, si eres tan infeliz, vete. Viviré aquí con Ethan, no necesito que te quedes. Ese fue el momento, la gota que colmó el vaso. Había considerado irme antes, pero esta vez se sintió diferente. Sus palabras no dolieron como antes. Simplemente me hicieron darme cuenta de lo lejos que nos habíamos alejado. Está bien, dije con voz firme. Me iré, pero me llevaré a Ethan conmigo. Mark se rió, pero había un toque de nerviosismo en ello. Estás mintiendo. En realidad no irás a ninguna parte. Mírame, respondí. Esa noche, mientras él dormía, comencé a hacer las maletas. Ethan se despertó frotándose los ojos. Mamá, ¿qué está pasando? Nos vamos, cariño, dije suavemente. Es hora de que empecemos de nuevo. Para mi sorpresa, él asintió. Está bien, te ayudaré. Por la mañana, lo esencial estaba empacado. Había hecho arreglos para quedarme temporalmente en casa de un amigo. Cuando Mark se despertó y vio los armarios vacíos, su rostro palideció. ¿Hablas en serio?, preguntó. Te dije que sí, le dije. Puedes quedarte con la casa, los muebles, lo que quieras, pero Ethan y yo nos vamos. Trató de discutir, de hacerme sentir culpable para que me quedara, pero yo estaba decidido. Te he dado todo, Mark. Años de apoyo, innumerables oportunidades, pero este es el final. Necesito pensar en qué es lo mejor para Ethan y para mí ahora. Mientras Ethan y yo nos alejábamos, una extraña sensación de alivio me invadió. El peso que había estado presionando sobre mis hombros durante años pareció aliviarse, aunque solo fuera ligeramente. Pasamos los siguientes días adaptándonos a nuestra nueva realidad. Ethan parecía más feliz, más relajado. Incluso